Josué 18, voy a leer del 1 al 6 y leemos la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida, es decir, conquistada. Verso 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Versículo 6 dice: vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Hasta ahí leemos. Dios añada bendición a nuestras vidas esta mañana con su palabra. Modo imparable activado. ¿Por qué hablamos de esta manera? Estamos en medio de un mundo tecnológico, digital, donde todo tiene que activarse. Si usted compra un celular, tiene que activarlo. Y dentro del mismo celular hay mecanismos que se activan. Modo avión, modo vibración, diferentes modos, ¿verdad? Se tienen que activar las funciones. Un equipo nuevo usted tiene que activar también, programar y activar. Los aire acondicionados se activan para que estén trabajando dependiendo de la temperatura. Ellos solo se activen, pero hay que programarlos. Los aviones, por ejemplo, usan el modo piloto automático. Cuando quieren descansar los pilotos, se levantan y dejan el avión que vaya solito de manera automática. Así que la ciencia nos muestra la importancia de los modos activados, de los modos automáticos. Y le cuento que dentro de la naturaleza, también nosotros tenemos cierta capacidad para trabajar de un modo automático también. Le voy a comentar esto. Los grandes psicólogos del pasado hicieron investigaciones y descubrieron que nosotros tenemos una capacidad que se llama condicionamiento. El condicionamiento significa que nosotros, cuando nos enseñan algo y la aprendemos bien, después ya no necesitamos ni estar pensando en eso. Lo hacemos de manera automática. Por ejemplo, el conducir un vehículo. Vamos aprendiendo, vamos primeramente con temor, viendo, recordando, pero a medida que pasa el tiempo, usted ya ni se acuerda. Usted simplemente maneja su vehículo. ¿Y a cuánto les ha pasado que a veces de tanto manejar mucho tiempo, la mente divaga y va metida en pensamiento y de repente usted dice: pero si voy manejando? Su modo automático entró en función. De esa manera opera también el cerebro. Todo lo que hacemos, lo hacemos de manera automática, lo que hemos aprendido. Hasta cierto punto, los modos automáticos son buenos, pero no todos son seguros. Hay peligro, hay riesgo. Si una persona se distrae tanto, a pesar que diga que puede ir hablando con el celular y manejando, porque sabe, puede tener problemas, puede tener un accidente. No puede confiarse demasiado en su modo automático. Yo creo que donde no nos hemos puesto a pensar, no somos tan conscientes, que estamos actuando de manera automática y eso puede causarnos o nos ha llevado problemas, es en nuestras relaciones. Y cuando hablo de relaciones, voy a hablar de relaciones con Dios y relaciones entre nosotros. Cuando actuamos de manera automática, fíjese bien, empecemos con las nuestras, a nivel familiar, por ejemplo. Damos por hecho ya que la familia está ahí y siempre va a estar ahí. De manera automática, ya ni siquiera apreciamos lo que los otros hacen por nosotros. No somos agradecidos. Eso es actuar de manera automática. Tú crees que siempre te deben servir y no siempre va a ser así. ¿Cuántos están entendiendo eso? O sea, actuar de manera por piloto automático es no tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y podemos ir deteriorando nuestras relaciones. Con los amigos, por ejemplo, que no nos acercamos, no hacemos llamada, no nos juntamos, damos por hecho que ahí están, o los hermanos que conocemos, etcétera.
Pero donde más daño creo que podemos tener si manejamos piloto automático es en las relaciones con Dios. Fíjese bien. Mire el problema aquí. Cuando usted viene al Señor, usted viene aprendiendo todo lo que se necesita para hacer la voluntad de Dios. Aprende a orar, aprende a leer la Biblia, aprende los cantos, aprende a servir y todo lo va aprendiendo. Y a medida que pasa el tiempo, usted ya sabe todo eso. Amén, hermano. Con los años usted ya sabe automáticamente cómo se ora, cómo se lee, cómo se canta, qué es lo que hay que hacer, cuáles son mis deberes en el camino del Señor. Y de repente no nos damos cuenta que vamos en la vida cristiana con piloto automático. Ya no somos conscientes que nosotros, hermanos, estamos teniendo una relación con Dios de una manera acostumbrada, de una manera ya condicionada. Esto es así porque hay que hacerlo así. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Es porque hay que ir a la iglesia o porque soy consciente que necesito de Dios? ¿Se da cuenta que es diferente trabajar la relación con Dios de manera automática, pero no de manera consciente? Ahí podemos tener riesgos, porque no nos damos cuenta que estamos trabajando y caemos en lo que hoy vamos a hablar, que cayó 7 tribus. En el versículo 2 del capítulo 18 dice que cayeron en la negligencia. Fíjese bien, volvamos ahora a la historia de Israel en la conquista. Acaban de terminar la conquista. Ellos batallaron, pelearon, vieron la mano de Dios, hicieron la voluntad de Dios, pelearon como Dios les dijo y ganaron. Ya tienen la tierra. Parece que comenzaron a sentirse tan tranquilos por la victoria que comenzaron a relajarse. Observe para recordar lo que estoy hablando en el versículo 2. En el versículo 2 dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no habían repartido su posesión. No se les había repartido, no porque no tuvieran derecho. Era por la actitud, como que cayeron en piloto automático. Ya la tierra está conquistada y comenzaron solamente a comer de los frutos, a estar tranquilos, a disfrutar la victoria. Y ese es el peligro en el camino del Señor. Cuando estamos teniendo ya victorias con el Señor, nos acostumbramos a tener victoria. Ya sabemos que Dios nos va a bendecir. Ya sabemos que Dios me va, ¿verdad?, a suplir. Pero ¿quién dice que eso tiene que ser así? Hay que pelear cada día la buena batalla. De repente estas tribus cayeron en esa negligencia. Ya tenemos las tierras, ya las conquistamos. Como diría Pablo, comamos y bebamos ahora. Pero dice el versículo 3, y aquí viene la exhortación del líder. Qué bueno que por eso, para aquellos que andan en piloto automático, hoy cambien a piloto activado, imparable, consciente de qué estamos haciendo en la vida cristiana. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo? Diría, ¿hasta cuándo andarán en piloto automático en la vida cristiana? ¿Hasta cuándo estarán así? Dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Se da cuenta que pasaron muchos meses, quién sabe cuánto tiempo, y ellos tranquilos, como que estaban acostumbrados a vivir en el ancho desierto, donde ahí, ¿verdad?, podían ir y venir, no había límite, no había manera, ¿verdad?, de detenerse. Y ahora que entraron a la tierra, igual la vieron la tierra como en su pasado, y dijeron: pues nos sentimos bien, hoy podemos estar aquí, mañana podemos ir allá, y podemos andar de aquí para allá. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, tenemos que comenzar a una vida en el orden de Dios. ¿Cuántos saben eso? Y aquí voy con mi primer punto. Porque para que usted tenga una vida imparable, para que verdaderamente su vida cristiana tenga victoria, hermano, y no sea una vida de piloto automático, donde no ve la victoria de Dios, no ve el cumplimiento de la palabra de Dios, ve que otros la obtienen y usted no, es porque andaba en piloto automático. Y necesita en primer lugar hacer la activación, el cambio que Dios le está diciendo al pueblo, a esas tribus. Y lo primero que vamos a aprender esta mañana, hermano, es que nuestra vida va a cambiar de un modo automático a un modo consciente, de una vida imparable, viviendo una vida sujeta al orden y a los límites de la palabra de Dios. Vamos a comenzar a vivir bajo el sistema del reino de Dios, bajo el sistema de la palabra de Dios. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos andar con la cultura que nos enseñaron nuestros padres. Hay una nueva cultura en el reino de Dios. ¿Cuántos saben eso?
Entonces necesitamos, para poder ver cambio, para poder ver milagros, para poder ver avance y progreso, tienes que someterte a un orden y a los límites que tiene la palabra de Dios. No podemos vivir en el camino del Señor como nosotros queremos. Eso le llama la palabra de Dios libertinaje. Que usan, dice, la libertad como libertinaje. Y ese es un error. Y aquí vamos a ver, hermanos, que estas 7 tribus estaban viviendo, diríamos entonces, porque Josué le llama a la exhortación, los exhorta, ¿hasta cuándo van a estar ustedes así? Y le dice, negligentes. Esa es una exhortación. En otras palabras, ellos querían vivir a su manera. Ellos querían vivir su vida desordenada. En la tierra prometida, que es el reino de Dios para nosotros, no podemos vivir a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser en el orden de Dios. Tiene que saber que en esta vida cristiana hay límites, hay orden. Y no son humanos, son límites y orden divino. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios de orden. La creación misma nos muestra que Dios es Dios ordenado. El sol era para el día, la luna para la noche. El mar no iba a traspasar la tierra, los animales del campo en el campo, las aves para el cielo, los peces para el mar, todo ordenado. Las estrellas en su lugar, el día, la noche, las estaciones. Eso significa que Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios nos muestra que cuando Él sacó al pueblo de Israel y le enseñó cómo hacer el tabernáculo, cómo diseñarlo y cómo establecer el culto, cómo hacer los sacrificios, todo lleva un orden, hermano. El orden de los sacrificios, el orden del culto, el orden de las cosas dispuestas dentro del tabernáculo. Porque Dios es un Dios de orden y así debemos aprender nosotros a vivir una vida ordenada. No podemos llevar vidas cristianas imparables, victoriosas y desordenadas. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Pablo exhorta mucho a la iglesia también y en algunos momentos le llama, en algunas cartas, a decirle que no vivan ya de acuerdo a las pasiones desordenadas que tenían antes. Por otro lado también les aconseja, y voy a leer este texto en 2 Tesalonicenses 3:11, donde llama la atención a algunos hermanos que andaban viviendo desordenadamente. Entonces no nos asustemos, hay creyentes que viven todavía desordenadamente. No estoy diciendo una calumnia. La palabra de Dios muestra y tuvo que exhortar desde Israel hasta el Nuevo Testamento el desorden de la vida de los hijos de Dios. 2 Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como, hermano, desordenadamente. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios lo dice, que andaban desordenadamente. No trabajando en nada. Mira, hermano, que no trabajar es desorden. ¿Está entendiendo eso, hermano? Alabado sea el Señor. Y Dios dice, no solo trabajé por la comida que perece, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Entonces trabajar en lo secular es bueno, pero trabajar para el reino de Dios es mejor. Y algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, ni en lo secular ni en lo espiritual. ¡Qué desorden! Y se llaman hijos de Dios. Y por eso Pablo termina diciendo ahí, sino entrometiéndose en lo ajeno. Se da cuenta que el que no tiene que hacer nada solo anda buscando qué hacer el mal. La mente anda desocupada. Hay que ocuparse en las cosas espirituales. Hay que ocuparse en el ministerio, en el servicio, en lo que Dios te ha mandado. Hermano, usted, le recuerdo esta mañana, usted tiene un ministerio. ¿Cuántos sabían eso? Usted dice, pues yo no estoy predicando, pero usted tiene ministerio. Usted tiene don, usted tiene talento. Comience a servir y a usar en lo que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es tiempo de levantarse y decir, Señor, ¿en qué te puedo servir yo entonces? La vida del ser humano sin Cristo es una vida desordenada. Se supone que cuando venimos a Cristo debemos cambiar el desorden por el orden, pero parece que muchos no logran entenderlo eso y creen que es lo mismo mantener el desorden. Pero Dios es poderoso para ordenar nuestras vidas esta mañana. Dios es poderoso para alinearnos otra vez en el orden, hermano. Tú no puedes decir, yo soy creyente, pero bueno, de vez en cuando pues
hago mis cositas ahí y yo sé que Dios me perdona. ¿Qué es eso, hermano? Eso es desorden. Dios quiere o todo o nada. ¿Acaso una esposa le gustaría compartir a su esposo con alguien más? Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos anhela celosamente. ¿Cuántos alaban al Señor? O somos de Dios o no somos de Dios. Una vida ordenada. Gloria al Señor. Salmo 37, 23. Dice la palabra de Dios, para que usted vea, es que no he podido por estos hábitos, estas costumbres, esta cultura, se me ha hecho difícil. No hay nada difícil para Dios esta mañana. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Quién es el que ordena nuestro camino, hermano? Dios Todopoderoso. Si andas desordenado, Él puede ordenar tu vida. Puede ordenar tu casa. Él puede ordenar tu vida. Puede ordenar tu ministerio esta mañana. Donde quiera que haya desorden, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Necesitamos entrar al orden. Por eso Josué le habló fuerte a estas tribus, porque estaban viviendo relajadamente, desordenadamente. Si habían conquistado, era para tener un lugar específico en la tierra prometida. Delimitar la tierra, que es lo que a continuación les dice: vayan, manden a 3 de cada tribu. Me van a ir a medir las tierras, van a ir a ver, a observar. ¿Sabe cómo se llama eso en tiempos modernos? Eso se llama topografía. Los que describen los terrenos, a medir los terrenos. Mire, los mandó de topógrafo el Señor desde ese tiempo ya. El Señor quiere que trabajemos bajo orden, bajo principios, bajo límites. Esto es bien importante entenderlo, porque si no, tu vida nunca va a ser imparable, hermano. Podamos declarar lo que querramos, pero si la vida no se ajusta al orden de Dios, no vamos a ver nuestras victorias. Una vida con límites. Los límites que ellos iban midiendo, ¿sabe lo que hace un topógrafo? Va poniendo mojones, ¿verdad? O ellos le llaman linderos, van poniendo, hermano, para ir midiendo donde van ellos pasando. ¿Qué es la tierra que les iba a tocar? Tenían que medirla primero y tenían que delimitarla, describirla. Yo te digo esta mañana, hermano, necesitamos delimitar nuestro territorio entonces. ¿Qué significa eso, hermano? Por ejemplo, la familia tiene un espacio delimitado. Usted no puede decir, mi casa es la de frente, mi casa es la de allá, mi casa es la de allá. Usted tiene una casa. Delimitado un espacio. Un trabajo. No puede decir, yo trabajo en donde yo quiera, a menos que tenga un autoempleo, ¿verdad? Pero ahí es un espacio delimitado. Mientras está aquí, se enfoca donde está. Ocupado. La iglesia es igual. La iglesia tiene un espacio delimitado. Un lugar donde crecer espiritualmente. Usted no puede decir, mi iglesia es cualquier iglesia. Eso se llama desorden. Usted debe tener, como tiene una casa, un trabajo, una escuela, debe tener una iglesia local. ¿Cuándo entienden eso? No sé si lo está entendiendo, ¿verdad? Pero le estoy hablando de límites. Porque si no ponemos orden y límites, vamos a vivir en negligencia y no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a poder ver, hermano, el fruto del trabajo. Necesitamos, cuando usted crea este hábito de vivir así, sin límites y desordenadamente, ¿sabe qué es lo que viene? Confusión a su vida. Llega la confusión, hermano. Porque si usted se va viviendo de un lado a otro, sus hijos comienzan a tener problemas y a que los cambian de escuela a cada rato, que andan cambiando. Ellos se sienten confundidos. Cambian amigos a cada momento. O cambia de trabajo cada rato. O cambia de iglesia. O se mueve. O estando en una iglesia anda por otra y luego regresa. ¿Eso qué trae, hermanos? Confusión. ¿Qué es lo que trae, iglesia? Confusión. Porque de repente usted va a oír algo diferente en aquella otra iglesia, otro pastor, y usted va a comenzar a cuestionar. Allá no dicen eso. Y allí comenzó ya a crecer la confusión. ¿Y sabe lo más terrible, hermano? Que si se confunde usted como adulto, cuanto más sus hijos no se van a confundir también. ¿Cuántos están entendiendo eso? Le estamos llevando confusión porque la palabra de Dios nos habla de límites, de espacio.
tenían que ir a medir el territorio donde iban a vivir. No podían decir todo Israel es nuestra casa ahora. No, deben tener cada tribu una tierra específica. Y por eso es lo que estamos hablando, aplicándolo, una vida que hace, hermanos, sujeta al orden de Dios. Voy a avanzar. Para hacer esta división, para hacer esta repartición, la Biblia nos enseña dónde Josué hacía la repartición, dónde Josué tomaba las decisiones. Observe el versículo final, 6. Ahí le muestra que nosotros vamos a tomar decisiones en un punto muy importante. Leo el verso 6, dice: vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, donde está él, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. El primer punto, hemos hablado de que una vida activada, imparable, debe ser una vida bajo el orden y los límites de la palabra de Dios. En segundo lugar, dice Josué: ahora que ya tienen el orden y ya tienen los límites, vengan aquí. Ahora nos vamos a presentar delante de Jehová. Porque sabe, ellos delimitaron las tierras, pero ellos no podían agarrar esas tierras así nomás. Dios tenía que entregarle lo que era suyo a cada uno. Entienda ese principio importante para ser imparable. Necesitamos tomar decisiones bajo la voluntad de Dios entonces. Necesitamos, y este es mi segundo punto, hermanos, caminar, hermanos, dependiendo completa y continuamente de la voluntad de Dios. Una vida de victoria, una vida imparable como la que Dios quiere darnos, no se puede dar haciendo cosas buenas un día y otro día haciéndolo como yo quiero, olvidándome de Dios. Todo el tiempo la vida del creyente debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Toda decisión que vaya a tomar, hermano, primero consultarle a Dios. Josué le está diciendo: tráigame ahora y vamos a presentarlo delante de Dios y vamos a dejar que Dios sea el que decida en estos negocios. ¿A cuánto le gustaría que Dios siga decidiendo en tu negocio? Es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿cómo hay creyentes que lo último que hacen hasta que tienen el problema es ir a buscar de Dios? Porque tomaron decisiones sin presentárselas a Dios. Una relación, un trabajo, una compra, etcétera, hermano. Lo que vaya a hacer, recuerde, Dios debe decidir sobre nosotros en nuestras vidas. Aprendamos eso en la vida ahora cristiana. No solamente hay orden, no solo hay límite, hay sujeción a la voluntad de Dios. Debe haber ese sometimiento a lo que Dios decida. Usted quiere una cosa, pero si Dios dice no, usted debe someterse al no de Dios. ¿Cuántos saben eso? Si usted no quiere algo, pero Dios le dice, eso te voy a dar, usted debe recibir lo que Dios quiere darle. Tenemos que estar en sintonía con Dios. Dice, vamos a traer esto, porque algunos habrían dicho, qué bonito salió este terreno, más grande o más montañoso, o tiene río, yo quiero este. No es lo que tú quieras. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Estoy tratando de hablar cómo se activa una vida imparable que verdaderamente traiga resultados a tu vida. No por lo que oíste, todos estos mensajes que hemos hablado, ya automáticamente obtenemos la vida imparable. Dios establece proceso para tener una vida imparable. Mire cómo la voluntad de Dios depende, de la voluntad de Dios depende todo, hermano. Nosotros lo decimos fácilmente con nuestra boca, ¿verdad? Y hasta la gente dice el dicho, que ni siquiera está en la Biblia: sin la voluntad de Dios ni una hoja de árbol se mueve, dice la gente. Y dicen, así dice la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero la enseñanza es cierta. O sea, lo que ellos quieren decir, hermano, que nada tan insignificante como el movimiento de una hojita, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Interesante. Pero en la Biblia sí aparece otro elemento más real, que ese dicho de las hojas. Y estoy leyendo Mateo 10:29. Ahí sí nos muestra el Señor que hasta detallitos insignificantes Dios está en el asunto. Y mire cómo Dios no va a estar en grandes decisiones de tu vida, hermano. Decisiones, hermano, que si no las consultas con Dios, podemos fracasar. ¿Cuántos saben eso, hermano?
Si no tomamos a Dios en cuenta, podemos fracasar, aunque seamos hijos de Dios, por no consultarle a Dios. Mateo 10:29 dice Cristo ahí: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Bueno, está hablando de la compra de los pajaritos, pero mire la enseñanza que le agrega: con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Una mejor traducción para agregarle las palabras que nos hacen entender mejor, se lee así: ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Oiga bien. Wow, dice uno, Dios permite hasta que los pajaritos vuelen y se posen en las ramas. Hasta eso Dios lo permite. ¿Cuánto más nosotros que somos la imagen de Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto más nosotros que somos los redimidos por la sangre del Cordero? ¿Cómo no va a querer Dios permitir cosas buenas para usted y para mí? Pero ¿por qué no vemos cosas buenas de Dios? Nos olvidamos de Dios, de consultarle a Dios. Y por eso le digo que venimos a consultarle hasta que estamos en el gran problema por la mala decisión. Por eso estamos hablando aquí que para poder ver una vida de triunfo, de, como decimos, de gloria en gloria, de victoria en victoria, debemos vivir una vida dependiendo completa y continuamente de la voluntad de Dios. El método que ellos usaban, hermanos, le dicen suerte. Vea conmigo los versículos que hablan de dónde echaron ellos la suerte o para decidir a quién le quedaba el terreno. El 18:1 que leímos dice dónde estaban ellos. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. ¿Dónde estaba reunida la congregación? En Silo, en el tabernáculo de reunión. Mira el verso 10, 18:10. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus posesiones, siempre delante de Jehová. Y para que quede más claro, el 19:51 lo dice más claramente. ¿Dónde se repartió la tierra? 19:51 de Josué. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová. Y aquí viene el lugar que dice: a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Dónde se repartió la tierra? La entrada del tabernáculo. Hoy sería a las puertas del templo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Dónde debes traer tus dudas, tus próximas decisiones? ¿A dónde debes llevarlas? A la casa de Dios, hermano. Ahí llevaron ellos estas grandes decisiones. ¿Qué planes tienes para este año todavía? O para el futuro. Debes traerlos a las puertas del tabernáculo. Debes traerlos a la casa de Dios. Aquí es Dios donde sanciona, en otras palabras, confirma o descalifica cuál es la decisión correcta para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sabe la decisión correcta? Usted y yo no la sabemos, pero Dios sí la sabe. Lo que nos toca a nosotros es traérselo al Señor y presentárselo. Otro versículo muy hermoso es Proverbios 16:33. Nos habla de esto importante, hermano, que las decisiones, nosotros podemos hacer, como dicen, la petición, la propuesta, pero no se olvide que la última palabra la tiene Dios en esa decisión. Porque si usted dice, esto vamos a hacer, y comienza usted a quererlo hacer por su fuerza, puede salirle muy mal eso. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, es decir, se tira la suerte. A ver a quién le va a tocar. Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas de Jehová es la decisión de ella. Aleluya. ¿Quién decide? ¿Quién decide? Para los jóvenes solteros, ¿quién decide con quién te vas a casar? ¿Quién decide qué carrera va a estudiar? ¿Quién decide si ministras o no? Dios es el que decide. Ay, usted dirá, pero si va a ministrar, ¿cómo no va a decir? No se crea. Hay cosas que Dios nos manda a hacer y hay cosas que Dios no nos manda a hacer. Y creemos que es para Dios.
Hechos 16 me lo aclara muy bien. Pablo quería ir a predicar, Dios lo envió a predicar, pero quería ir a una ciudad a predicar y el Espíritu se lo impidió. O sea, no se crea que es para Dios, de todas maneras yo lo hago, no importa, voy a adorar a Dios, es para Dios. Recuerde, todo se hace en el orden de Dios, en el límite de Dios, en la sujeción a la voluntad de Dios. Así es que aunque parezca bonito y parezca espiritual lo que estamos haciendo, debemos tener la aprobación de Dios. Dígame, hermano, esta mañana, Dios debe aprobarlo todo, todo en nuestra vida, gloria al Señor. Aleluya. Hemos aprendido a caminar en piloto automático, que todo lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Todo lo hacemos nosotros. ¿Sabe que una vez escuché este comentario que me pareció tan infantil y risible, pero qué interesante? Así se empieza otra vez a aprender a sujetarse a Dios. Dice que este hermano llegó un momento en que aprendió, cuenta su testimonio, dice: yo debí comenzar otra vez a conocer la voluntad de Dios, y comencé haciéndolo hasta preguntándole a Dios: Señor, ¿cuál es el traje que me voy a poner hoy? No sé si lo entendieron, pero hasta la ropa que se iba a poner. ¡Wow! Y usted dice: eso jamás se me ha ocurrido a mí. Pero qué interesante. Si creemos que hasta Dios está en el vuelo de un pajarito, Dios está en todos los detalles de tu vida. ¡Aleluya! Dime, Dios, si me voy a ir, ¿cómo voy a salir? ¿Dónde voy? ¿Con quién voy a hablar? Enséñame. Dirige tú todas las cosas. Eso es una vida imparable, hermano. Porque cuando usted se va por este lado y Dios no lo llevó por aquí, y luego le salió mal, y usted dice: ¿y dónde están las promesas de Dios entonces? Todo lo que he predicado, que somos imparables, revise, examine. Dios no trabaja como nosotros queremos. Vamos a ser imparables conforme a la manera de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo eso, hermano? Y un texto más para respaldar ese punto es Salmo 16:5. Decía aquí el salmista: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Salmo 16:5. Y termina diciendo: tú sustentas mi suerte. Otra versión popular dice: mi futuro está en tus manos. Así que, hermano, aprendamos otra vez a depender de Dios en toda nuestra vida, para que podamos activar una vida imparable. Porque solamente los que le agradan a Dios, Dios le da la victoria imparable. Dios no nos va a dar una victoria imparable desagradándole a Dios, viviendo una vida desagradable. Entonces vamos, 2 puntos: una vida bajo el orden y límite, y una vida en dependencia de Dios. Voy a ir a un tercer punto, y esto lo vamos a encontrar en un capítulo anterior. Voy a leer 17 de Josué, 14 y 15. Le damos vuelta a la página ahí, si tiene la Biblia, o lo observa ahí en la pantalla. Hay un aprendizaje aquí que también va a salir en el capítulo 19, por eso lo dejo el tercer punto, tomando el ejemplo del 17 y un ejemplo que sale en el capítulo 19. Pero veamos primero el ejemplo negativo que nos roba la victoria imparable, la vida imparable, y no nos deja tener victoria. 17, ¿verdad? Verso 14 y 15, dice así: y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Quiero ponerle el contexto. Cuando a ellos se les comienza a dar la tierra que les sale por decisión de Dios, ellos no están conformes, ellos están inconformes y le vienen a reclamar a Josué. Oiga bien, como que si Josué fue el que les dijo: esto va a ser de ustedes. Es Dios el que decidía. Pero mire, cuando nosotros nos equivocamos y perdemos el enfoque, entonces por eso venimos a tener problemas en nuestra vida espiritual. Ellos comienzan a decir: nosotros somos una tribu grande y nos han dado un territorio pequeño. ¿Cómo es posible? Comienzan a estar cuestionando, comienzan a estar hablando y reclamando. Verso 15: y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Déjeme, le explico lo que les está diciendo Josué, hasta con cierto estilo de sarcasmo le está hablando Josué. Llegan ellos, ¿verdad? Bien poniéndose orgullosos: somos grandes nosotros y nos ha dado un terreno pequeño, Josué. No, vamos a reclamarle a Josué.
Entonces Josué los queda viendo con la sabiduría de Dios y le dice: ustedes son grandes, entonces son muy grandes y fuertes. Bueno, ya que son tan grandes, miren todos esos montes que está ahí, eso no ha sido conquistado. Ahí hay tribus cananeas. Vayan y conquístenlo si quieren terreno más grande. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Oh, gloria al Señor. ¿Qué nos está mostrando el Señor aquí, hermano? Para que usted tenga una vida imparable, hermano, hay que cambiar el enfoque de estar concentrado hacia usted, hacia adentro, y comience a ver hacia afuera. Cambie ese enfoque. Cuando nosotros estamos desenfocados, queremos que todo se nos sirva muy bien, que todo salga como yo quiero, que me sirvan lo mejor a mí, que me den lo mejor a mí, porque somos grandes, somos fuertes, porque aquí, porque allá, me lo merezco. Dios no trabaja de esa manera. Dios sabe lo que te da, y si quieres más, ve a pelear por más. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí podemos, aleluya, recibir de Dios, pero si queremos más, hay que pelear la batalla. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta que no es así nomás? No, que me den más a mí. Yo sé más, yo puedo más, tengo más experiencia. Hay que ganárselo, dice el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que ganárselo. Cuando vemos que no está pasando algo bueno a nuestro alrededor, es porque estamos enfocados en ese alrededor. Es que no veo que las cosas están bien. Cambia el enfoque, hermano, primero hacia adentro. Y vamos a comenzar con nosotros. Y nosotros no vamos a ver el problema, vamos a encontrar soluciones. Vamos, en vez de criticar, vamos a proponer. Cambia el enfoque. ¿Cuándo tendrás una vida imparable si solo estás criticando por lo que está pasando a tu alrededor? Eso te daña la vida imparable, hermano. Necesitamos comenzar a ver qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a resolver el problema que estoy viendo. Si usted quiere resumir en qué consiste su trabajo, ¿sabe en qué trabaja usted? Usted dirá: ¿y cómo sabe en qué trabajo? Cualquiera sea su oficio allá afuera, en donde esté, a usted lo contratan para que resuelva un problema. Así de sencillo. Si no, no lo contrataran. Usted está ahí trabajando, resolviendo un problema. ¿Para qué Dios te contrató aquí, en la viña del Señor? No es para solo ver, no es para hablar, no es para criticar, es para resolver problemas. Levántate y resuelve lo que no está bien. Levántate, trabaja. Es lo que Josué le dijo. Si están inconformes con lo que tienen, vaya, hay mucho allá afuera todavía. Hay mucho. ¿Por qué estás inconforme con lo que tienes adentro? Mira afuera, hay mucho. ¿Cuántos saben que hay mucho más allá afuera todavía? Oh, gloria a Dios. Ese enfoque, hermano, hay que cambiarlo. No nos está dejando avanzar, no nos está dejando tener victorias imparables. Eclesiastés 11:4 creo que habla en forma poética ese mismo problema que estaban teniendo esta tribu de José. Dice 11:4 de Eclesiastés: el que al viento observa no sembrará. Si comienza a ver, hermano, ¿verdad?, las turbulencias del viento, lo ventoso, ya se detiene y no va a hacer lo que debe hacer, la siembra de la semilla de la palabra de Dios. Y el que mira las nubes no segará. Fíjese, hermano, qué interesante cómo nuestro enfoque está desviado. Nuestra mirada debe estar en la siembra y la cosecha del reino de Dios. Pero estamos aquí con un enfoque, una visión distorsionada, viendo los vientos y viendo las nubes que están alrededor. ¿Cuándo vamos a poder ver la victoria imparable? De esa manera no. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Gloria a Dios. Ahora le doy el ejemplo positivo. Este fue el negativo de los hijos de José. Miren el 19:47. Así debemos de ser como la otra tribu. Esa tribu realmente sí tenía su enfoque bien puesto. Cuando comenzaron a ver un problema, ellos dijeron: vamos a ver qué hacemos por este problema. 19:47 de Josué. Dice, hermano, oiga conmigo esta palabra y póngale mente. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. ¿Qué les faltó a ellos? Otra vez hay problema ahí. Vieron, estamos estrechos. Aquí tenemos problemas. Pero no se fueron a quejar. No se fueron a hacer reunión y a hablar. Vamos a ver qué hacemos, dijeron ellos. Y subieron los hijos de Dan. ¿Y qué hicieron, hermano?
y combatieron a Lesén, y tomándola la hirieron a fila de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan, el nombre de Dan su padre. La conquistaron, resolvieron el problema, oh gloria a Dios. Eso quiere el Señor en su pueblo. Una iglesia será imparable cuando vea el problema y diga, pues vamos a combatir este problema. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Si hay que orar, hay que orar. Si hay que evangelizar, hay que evangelizar. Si hay que aprender música, hay que aprender música. Pero hay que hacer algo. Resolvamos el problema. Resolvamos nosotros mismos el problema. No solo mira. ¿Cuándo tendrás una vida imparable? Solo viendo las nubes y los vientos. ¿Cuánto están entendiendo, hermano? ¿Cuánto creen que esta es palabra de Dios? No sé usted, ¿verdad? Pero yo estoy predicando la Biblia. Cambiemos el enfoque para ser imparables. Voy a un último punto. En el capítulo 19 creo que se agrega un punto muy crucial, importante, para que tu modo imparable se active. Recuerde, una vida ordenada, con límites, una vida enfocada, una vida en dependencia de la voluntad de Dios. Pero tengo aquí otro punto para ir terminando. 19 y el verso 49. Creo que hay un punto muy importante que también se descuida, y por eso uno se pregunta, ¿y por qué tanto fracaso en nuestra vida espiritual? Hemos hablado de imparable, y yo no veo nada. Lo que veo imparable son los problemas. Lo que veo imparable son los fracasos. Pero es que, como no estamos alineados a la manera de Dios, no funciona. Porque la palabra de Dios funciona si es de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Vamos al 49 y mire lo que hay que agregar para terminar el modo activado de vida imparable. Dice, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun. Wow, ¿a quién le dieron heredad? ¿Quién era Josué, hermano? El que le estaba repartiendo a ellos. ¿Se fijan que también Josué necesitaba? ¿Cuántos alaban al Señor? Su líder necesitaba. Él les estaba dando, le estaba repartiendo, estaba buscando la voluntad de Dios. Pero ahora el pueblo se acordó de Josué. Y dice a Josué, hijo de Nun, en medio de ello, verso 50, no es asunto de buena voluntad del pueblo. Es lo que dice el verso 50, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Quiero hablarte que mi cuarto punto acá, para que tú desates la vida imparable, la victoria imparable, tu vida, tu matrimonio, tu familia, hermano, tienes que aprender el principio de la honra. ¿Cómo se llama? Voy a explicarlo. Dios es un Dios de honra. Dios dice, yo honro a los que me honran. ¿Qué es la honra? Es importante este principio porque yo lo definiría como una ley espiritual. Una ley espiritual en el reino de Dios que te permite avanzar o te detiene en tu vida espiritual. Si tú no habías pensado en eso, hoy Dios te está hablando que probablemente si dices, pues yo vivo en el orden de Dios, estoy en los límites, estoy dependiendo de Dios, o sea, estoy enfocado, pero quizás te habías olvidado de la honra y ahí puede haber un problema. Mi definición de honrar es respetar, estimar la dignidad de una persona a través de la obediencia, la admiración y la retribución. Mire los elementos de la honra. Respetamos y estimamos a una persona, dice, a través de la obediencia, la admiración y la retribución. En primer lugar, ¿a quién hay que honrar sobre todas las cosas? Dios. ¿Cómo lo honramos entonces de acuerdo a esa definición? Obedeciéndole. Usted dice, yo honro a Dios yendo a la iglesia, pero su vida allá afuera, sus relaciones, sus palabras, dicen todo lo contrario. Entonces usted no puede esperar una vida imparable porque dijo, sí, yo creo en esa palabra, y luego su vida hace lo que quiere. Entonces la honra dice que tiene que ver con obediencia a la persona. Admiración. ¿A quién adoramos aquí, hermanos? Al Señor. Tributada a Jehová, dice el salmista, dada a Jehová la honra y el poder.
Cuando le cantamos, hay personas que ni siquiera abren su boca para cantar. Entonces, ¿cómo quieres una vida imparable si ni siquiera con tu boca honras a Dios? ¿Está entendiendo un poco esto, hermano? El principio de la honra. Yo honro a los que me honran. Ese es el principio. Y Dios te honra con victoria, Dios te honra con milagros. Esa es la honra de Dios. Dios te honra con bendiciones. Dios te honra, hermano, saliendo del problema. Pero tú no estás honrando al que te puede honrar. Y luego dice también que lo honramos retribuyéndole. ¿Qué dice la Biblia? Honra a Jehová con tus bienes. Y gente dice, no, yo no creo ni en la ofrenda ni en el diezmo. ¿Se da cuenta por qué no hay una vida imparable entonces? ¿Cuántos están entendiendo eso, hermano? Muy bien, pero como Dios es un Dios de honra, Él es el primero en recibir honra, pero Dios ha establecido en toda la palabra que debemos honrar unos a otros. En otras palabras, Dios viene estableciendo autoridades para que sean honradas. La Biblia nos enseña mucho acerca de honrar las autoridades. La primera autoridad que hay que honrar es uno de los grandes mandamientos que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Se fija que la honra empieza en casa. Ahí está la honra. Hay que honrar a los padres. Y dice que hay consecuencias de la honra. El mismo mandamiento me lo dice. Ahí en Deuteronomio 5:6, si usted quiere leer, es un ejemplo de que si usted honra a Dios, honra a los padres y honra a toda autoridad, usted obtiene resultados positivos, beneficios para su vida. Leo el 5:16 de Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces honrar es un mandato, iglesia, amén, hermanos. Honrar es un mandamiento, pero hay resultados. Y lo dice: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si honramos a Dios nos va bien, si honramos a los padres nos va bien, y si honramos a los demás nos va a ir mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay victoria, hay bendición, que nos honremos. Voy terminando y diciendo entonces que a Josué lo honraron ellos. Él no pidió esto y simplemente ellos dijeron: ven, te vamos a honrar, dime qué tierra quiere. Entonces ahí él ya dijo: deme esta. Pero dice que Dios lo había dicho, ya lo había mandado. Entonces ellos obedecieron honrando a su líder. ¿Qué pasa cuando nosotros deshonramos? Imagínense, vamos a lo contrario. No honrar es deshonrar entonces. O deshonras a Dios, o deshonras a tus padres, o deshonras a tu autoridad. Aquí está 1 Samuel 2:30. Una triste realidad de un hombre que no honró a Dios. Y dice la palabra, 1 Samuel 2:30. Voy terminando, regáleme estos últimos minutos su atención. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: ¿quién dice, hermano? Jehová Dios: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Oiga bien, como predicábamos en el mensaje anterior, una cosa es que Dios había jurado que los iba a meter a la tierra, pero la rebelión les impidió entrar. Dios no puede premiar la desobediencia y la rebelión. Entonces dice ahora este otro ejemplo, que él le había jurado a este hombre, Elí, que su casa iba a tener siempre la bendición de ser ministro, de adorar, de servir a Dios. Mas ahora ha dicho Jehová, por su rebelión de este siervo de Dios, Dios ahora le manda otro mensaje. ¿Y qué dice, hermano? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor, hermanos. Oh, gloria a Dios. Si usted le cree a Dios, alábele esta mañana. Mire qué seria es el tema de la honra y la deshonra. Ahora podemos evaluar nuestra vida y decir: ¿cuánto he honrado a Dios? ¿Cuánto Dios me ha hecho bien entonces? ¿Cuánto he deshonrado a Dios? ¿Cuánto he tenido en poco entonces? Porque Dios dice que tiene en poco a los que deshonran. Entonces ahí podemos ver, hermano, otro el clave que va a permitirnos tener una vida imparable. Jesús lo dijo. Y con esto concluyo. Juan 12:26 dice el Señor: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuántos quieren recibir la honra de Padre? Ahora usted tiene que salir de aquí diciendo: ¿a quién he deshonrado yo? Debo comenzar a honrar.
a mi autoridad. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.